ustedes. Estamos transmitiendo desde Ciudad Delicia, Chihuahua, en México, en el norte del país. Bendecidos en Cristo siempre, con el ánimo siempre a tope, porque nosotros no vivimos de acuerdo a las circunstancias, sino a lo que creemos. Y nosotros sabemos que estamos sentados juntamente con Cristo en lugares celestiales, que disfrutamos de la mente de Cristo y disfrutamos enormemente de la formación de Cristo en nuestra vida. Le enviamos un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y con un panel extraordinario. Señora Gaby, buenas tardes, ¿cómo está usted? Qué gusto verla. Doctor Ugarte. Buenas tardes. Pastor Sergio. Muy bien. Todo en orden. Señora Liber. Listos, vamos a empezar. ¿Está lista? Señor Ortiz, ¿está listo? Señora Leti. Lista también, pastor. Bueno, a la señora Leti le vamos a preguntar todo ahora porque estudió. Bueno, Padre, gracias por este tiempo de familia que tenemos. Gracias por cada una de las personas que nos están recibiendo a través del internet. Declaramos que la palabra está bendecida y declaramos, como dice este programa, el título del programa, que nuestra mente está siendo renovada para que el entendimiento sea renovado y podamos disfrutar plenamente de la buena voluntad de Dios, que es agradable y es perfecta. Nos sometemos al Espíritu Santo y disfrutamos de la unción que opera de diferentes maneras en los que estamos aquí, Padre Santo, para que sea manifiesta la multiforme gracia y multiforme sabiduría de Cristo. En el nombre de Jesucristo el Señor, amén. Pues vamos a leer un poquito de donde nos quedamos, nada más para recordar. Era Hechos 7:50. Dice: no es mi mano la que ha hecho todas estas cosas. Vamos desde el 49. Está hablando, dando el discurso Esteban. Está dando un discurso porque él está sufriendo persecución y explica qué fue lo que realmente dijo. Porque lo estaban acusando, lo estaban calumniando de que había hablado en contra de Moisés, de la ley. ¿Recuerdan todo eso? Haber blasfemado, y él lo que dice, ok, da una explicación realmente de lo que él dijo. Y en el 49 cita la escritura, dice, sin embargo, 48, sin embargo el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas, como dice el profeta. El cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Qué clase de casa me construirán? Dice el Señor. ¿O qué lugar de descanso? ¿No es mi mano la que ha hecho todas estas cosas? Tercos, duros de corazón y torpes de oídos. Ustedes son iguales que sus antepasados. Siempre resisten al Espíritu Santo. Le está hablando muy fuerte a los fariseos, ¿verdad? A los que lo están persiguiendo y a los sacerdotes principalmente, exactamente. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus antepasados? Ellos mataron a los que de antemano anunciaron la venida del justo, y ahora a este lo han traicionado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley promulgada por medio de ángeles y no la han obedecido. Al oír esto, dice, los dientes montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos, gritando a voz en cuello, se taparon los oídos y todos a una se abalanzaron sobre él. Lo sacaron a empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oraba. Señor Jesús, decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Ok. Vamos al 8. Esto es nada más para recordar qué es lo que estábamos leyendo. 8:1. Y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban. Saulo ni se imaginaba lo que le iba a pasar. No tenía ni idea de que él ya había sido escogido para predicarle a los gentiles, y que más adelante en su conversión vamos a ver lo que expresa el Señor. Él fue escogido también para que él supiera lo que se sufre por el evangelio, pero ahí lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? 8:1 dice, y Saulo estaba ahí aprobando la muerte de Esteban,
aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Esto es bien interesante. La persecución produjo expansión. ¿Sí? Muchas personas tienen temor de ser perseguidos, tienen miedo de la persecución, de la crítica, de esto que hablamos, la calumnia, el ser señalados. Pero fíjese qué interesante. En Hechos 1:8 el Señor les demanda que salieran. En Hechos 8:1, por no salir, les viene la persecución y los obliga a salir. Sí, esto es muy interesante. Por eso se dice que a veces se aprende por trituración, no por revelación. Lo mejor es aprender por revelación, aprender y poner por obra aquello que se es revelado, que nos es enseñado. Un poquito más para atrás para poder ver ahí al pana. Tu rostro aguileño no me permitía ahí, tu perfil griego. Y esto es bien interesante porque a los ojos humanos la persecución, el rechazo, la calumnia puede producir temor, ¿verdad? Inclusive decir, bueno, pues ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué cuando se hacen las cosas bien viene persecución? Pues precisamente por eso, ¿verdad? Pero qué interesante que lo que produjo esta persecución, dice, aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea y Samaria. Vamos a ver ahorita el resultado de esta persecución. Dice, unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa. Dice, y arrastraba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. Hechos 8:4 dice, los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Aquí ven el efecto. ¿Sí? Alguien pudiera decir, oye, no, es que huyeron y pues pobrecitos, se escondieron, se aplatanaron, ¿verdad? Y estaban intimidados y se escondieron. No. Y con la muerte del líder se acabó todo. Y con la muerte de Esteban, del líder, ¿verdad? Pues imagínense, de Jesús, ahora Esteban, alguien, una figura fuerte, pues se ha haber terminado todo. No, esto estaba en el plan de Dios. A veces el hombre pone cercos a la obra, pero Dios siempre gana. Pueden sitiar una obra inclusive, ¿verdad? Se puede tratar de que se acabe una obra, conspirar, pero Gaby, el Señor tiene siempre la última palabra, y esto produce de que el evangelio saliera, de que si estaba centralizado en Jerusalén, saliera a otras ciudades, saliera inclusive más adelante, pues por supuesto, inclusive hasta otros países, ¿verdad? Porque el objetivo de Dios no era que se centralizara el mensaje, sino que este evangelio corriera por todos lados, por todo el mundo conocido, ¿verdad? Toda la cuenca del Mediterráneo y todos los lugares donde el imperio romano reinaba. Por eso cuando en ese tiempo, esto es bien importante saberlo, en ese tiempo cuando se hablaba de que, por ejemplo, el evangelio tiene que ser predicado, el evangelio del reino tiene que ser predicado a todo el mundo, no estaba hablando de la América Latina ni todo eso, ¿sí? Cuando hablaba de todo el mundo, era todo el mundo conocido, gobernado bajo el imperio romano. Así era como se hablaba en ese tiempo. Hablar de todo el mundo era nada más el mundo conocido. Claro, hoy se tiene que hablar a todo el planeta, ¿verdad? Pero cuando se hablaba de que el evangelio del reino tenía que llegar a todo el mundo, eso ya se cumplió cuando llegó a todos los territorios ocupados por los romanos. Por eso hay muchas profecías que ya están cumplidas, ¿verdad? O muchos, ¿cómo le diré? Planes divinos que ya se cumplieron en su tiempo, pero que no significa que no siga avanzando este mensaje del reino a toda criatura, y más ahora por los medios de comunicación. Por eso es bien importante cuando leemos la escritura contextualizarla, porque la expresión todo el mundo en ese tiempo era el mundo conocido, en ese tiempo, ¿sí? Y dice,
Los que se habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Felipe bajó a una ciudad de Samaria y les anunciaba al Mesías. Al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. De muchos endemoniados, los espíritus malignos salían dando alaridos, y un gran número de paralíticos y cojos quedaban sanos, y aquella ciudad se llenó de alegría. El 8:9 dice: ya desde antes había en esta ciudad un hombre llamado Simón, que jactándose de ser un gran personaje practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaban atención y exclamaban: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Y era un hechicero. Fíjense nada más de lo que la ignorancia puede producir, ¿verdad? Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrado con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, y aquí está, esto es clave, pero cuando creyeron a Felipe, dice que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, el poder que había en ese hombre, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Entonces, estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Sí, doctor, adelante. En ese tiempo del desarrollo del cristianismo, bueno, aquí lo vemos como un hecho real. Felipe tenía nada más la función de evangelista. Por eso al evangelista le deben seguir señales y prodigios, a un verdadero evangelista lleno del Espíritu Santo. Pero en ese tiempo, por alguna razón que no nos explican las Escrituras, para recibir el Espíritu Santo era necesario que vinieran los apóstoles para que recibieran el Espíritu Santo. Con respecto a Simón el Mago, ya después se adoptó el nombre de este personaje para señalar una actitud perversa, que es la de tratar de hacer dinero con dones sobrenaturales, con milagros. Y a esto, pues los teólogos le llaman simonía, el pecado de la simonía. Ok, muy buen aporte. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos al llegar oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Porque fíjese qué interesante, porque el Espíritu Santo no había descendido aún sobre ninguno de ellos, aunque se hubieran bautizado en agua. Otro punto clave para entendidos, ¿verdad? Para entendidos. Solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron al Espíritu Santo. Al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. ¿Sí? Él les ofrece dinero. Y ojo, clave esto, Simón ya había sido bautizado en agua, pero no había recibido, no había nacido de nuevo. Esto es clave. Por eso cuando ve que imponiendo manos se adquiere poder, él con una naturaleza incorrecta y una mentalidad reprobada, pues quiere hacer negocio con esto y ofrece dinero. Y les pidió, denme también a mí ese poder para que a todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Fíjese la respuesta categórica: que tu dinero perezca contigo, le contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Entonces, ellos, los apóstoles, pudieron detectar claramente que no había integridad en su corazón. Ahora,
Este es un tema muy fuerte que se tiene que tratar con pinzas, por así decirlo, pero está escrito. Y esto tiene que quedar muy claro. Dios no cobra por los milagros. Los milagros no se cobran. Por eso, con todo respeto del mundo, con temor de Dios, tenemos que entender que las finanzas son importantes, pero tienen acotaciones, ¿sí? Hay que entender que, como estamos estudiando todos los martes, la importancia de un progreso financiero, pero como en un caso como estos, como que con dinero comprar milagros, eso no está aprobado por Dios, o favores. Eso no tiene la aprobación de la Escritura. De hecho, como dice aquí que este es un hombre que no tiene integridad. Por lo tanto, tenemos que entender que en el diseño de las finanzas las tenemos que obedecer para crecer financieramente, financiar proyectos de reino, que el avance del reino continúe por medio de la aportación financiera, pero no vemos aquí que los apóstoles cobraran por milagros o que establecieran que por dar dinero se producen milagros. Los milagros son una manifestación del poder que hay en el nombre de Cristo Jesús, ¿sí? Cuando se ora con poder, cuando se ora creyendo en la capacidad del nombre de Cristo, fe en ese nombre, el milagro se tiene que dar, pero no está ligado a una situación financiera. Por eso el entendimiento de las finanzas es de que todos aquellos que participamos financieramente lo hacemos por gratitud, ¿sí? Lo hacemos con un entendimiento de que nuestras finanzas ayudan al avance del reino, entendiendo que el dinero que tenemos ni siquiera es nuestro, le pertenece al Señor. Para romper, como muchas personas no pueden, el amor al dinero, ¿sí? Romper esa tentación que puede haber en el corazón de las personas. El asunto de las finanzas es algo importantísimo, pero jamás es para doblarle la mano a Dios. Jamás tiene que ser tampoco con una mentalidad, ¿verdad?, de que voy a comprar un milagrito por medio de darle dinero al Señor. Esto no es lo que la Escritura nos enseña. No nos lo enseña, doctor, ni mucho menos hacer mercadería con los milagros y lo sobrenatural. Sin embargo, Dios puede ver que quienes tienen el corazón correcto respecto a las finanzas, Dios lo puede ver, como en el caso del centurión que dice que él había sido un hombre que había dado finanzas al reino, ¿sí? Dice tus limosnas, así tus ofrendas, ¿verdad? En otras palabras, ese hombre tenía un corazón correcto respecto a las finanzas, amaba dar finanzas a Dios. Y este no es un tema menor, el de las finanzas es un tema importantísimo, porque aquellos que hacen partícipes de su vida financiera al Señor, lo que están demostrando es que aman al Señor también. Pero caer en un extremo de buscar el milagro o ofrecer milagros a cambio de dinero, esto no es aprobado por el Señor. ¿Quería decir algo? Sí. No sé a cuál centurión te referías, si al que sanó a su siervo que está enfermo, Sí. pero también hay otro ejemplo y que también nos lleva a otro cuestionamiento, y fue la conversión de Cornelio. Cornelio era un hombre que ayudaba mucho con las limosnas, pero esto pues no le trajo salvación. Pero yo creo que Dios se agradaba en él. Claro. Y por eso mandó a Pedro, para que naciera de nuevo y pudiera ver el reino de Dios. Sí, porque hay que acordarnos que Mamón es un espíritu que agobia a las naciones y a las personas. Por eso se dice, no puedes servir a dos amos. Cuando hace mención a estas personas de que han dado, de que tienen generosidad, que han honrado. Mamón es el Dios de las riquezas, así lo describe la Escritura, ¿verdad? Hay personas que definitivamente tienen un amor tan fuerte por las riquezas que no pueden compartir, no pueden dar,
no pueden dar ni en la casa donde son enseñados. Por eso es tan importante entender que Dios sí hace referencia, como con Cornelio, tú has dado, pero aquí lo que vemos, cómo comercializar, es otra cosa muy diferente. Comercializar el milagro, comercializar la oración, porque por eso la Escritura nos dice, dad de gracia lo que de gracia habéis recibido. El entendimiento de las finanzas es importantísimo porque en la tierra necesitamos finanzas. O sea, nadie está diciendo que eso sea malo, al contrario. Todos los hijos de Dios necesitamos crecer financieramente, lo hablábamos ayer. Inclusive el don, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, que es plenitud, es progreso, es prosperar en lo que se hace, libertad, ya hasta llegar a un nivel de libertad financiera. Pero negociar con Dios en base al dinero es algo que no está aprobado por el Señor, ¿verdad? Sí, Pastor Sergio. Bueno, pues queremos mandar algunos saludos a algunas de las personas que nos están viendo en este momento. Queremos saludar a Ticha Garduño desde la Ciudad de México, a Rosa María Talavera, a Meu Porto desde Puerto Vallarta, a Dacia desde Canadá, a Laura Piña desde Juárez, Elizabeth Maldonado desde Staten Island, a Andreina Cerezo desde Ixtapaluca, a Magdalena Cacique de Jonacatepec, Morelos. Y bueno, hacía un comentario Meu Porto, nos dice, está también Pedro desde Denver, y Meu Porto nos dice que debemos de ser ser de bendición también con nuestras finanzas o a través de nuestras finanzas. Y bueno, pues yo creo que ahora lo hemos visto también, aunque podemos aportar para muchísimas cosas, hemos visto cómo también, por ejemplo, ahora que hubo una desgracia en el centro del país, la gente se volcó en generosidad y se sigue volcando para poder ser de bendición para otras personas. Entonces, qué importante el poder entender estos principios, porque de hecho son principios de Dios, no es algo que sea nada más, aunque es un acto movido por misericordia, por amor, pero aún así también son principios establecidos por Dios. Y bueno, también saludar a Manuel Mondragón desde Aguascalientes, Jaime Cabrales y Ángela Fierro, que también nos están viendo en este momento. Así es, y le pedimos a usted que comparta la transmisión. Dice lo que interpretan aquí los apóstoles, dice, no tienes ni arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor. Tal vez te perdone el haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud del pecado. Y fíjese cómo responde este hombre. Rueguen por mí al Señor, respondió Simón, para que no suceda nada de lo que han dicho. Después de testificar, yo creo que este hombre se arrepiente, definitivamente. Él reconoce que estaba incorrecto lo que él estaba haciendo y que su intención era incorrecta, ¿verdad, Liber? Dice, después de testificar y proclamar la palabra del Señor, Pedro y Juan se pusieron en camino de vuelta a Jerusalén y de paso predicaron el Evangelio en muchas poblaciones de los samaritanos. Así es que no tenga miedo de la persecución. Aquí podemos sacar un pequeño resumen. Ni siquiera, y aquí le hablo a pastores, quiero decirles de que a veces ni en su propia ciudad van a ser reconocidos, porque el profeta en su propia tierra a veces no tiene ningún efecto, ¿verdad? No es acepto, pero no hay problema, Dios le va a abrir puertas para que el mensaje, no para que nuestra persona, esto tiene que quedar muy claro, esto no es asunto ni de popularidad, tiene que ver con el mensaje. Si aún las puertas de sus mismas ciudades se cerraran, Dios va a abrir puertas para que este evangelio corra por otros lados, ¿verdad? No hay que tener miedo a la persecución, Liber, no hay que tener miedo al rechazo. Al contrario, esto nos da la oportunidad de que las personas que no quieren recibir el mensaje, pues declaramos bendición sobre ellos, pero nos va a abrir la puerta en otros lugares donde el mensaje sea recibido, ¿verdad? Sí. Y, bueno, hay que decirlo porque es la verdad. Ahorita hay mucho rechazo y yo no le llamaría persecución, pues tal vez por las opiniones que expresan, pero hay mucho rechazo al mensaje de la verdad presente. Claro. Pero bastante rechazo. Y esto hay que verlo con madurez. Ayer hablaba mi esposa con una pastora de aquí del país, de otra ciudad,
y decía que desde que ha estado predicando la verdad presente ha habido mucho rechazo precisamente, ha entrado en muchas problemáticas, pero que está firme en predicar esta verdad. Pero no hay que preocuparse, son procesos naturales y aparte yo siempre le digo esto a las personas que sufren por lo que predican. ¿Podría predicar otra cosa una vez de que se le ha revelado la verdad? Ya no se puede. Entonces, una vez que la verdad se revela, no se puede traicionar la verdad ni la convicción. Hay un fuego adentro, dice el señor Ortiz, claro, nos consume y ya no se puede regresar a un sistema de religión. Entonces, si por ser criticado o perseguido se regresa a un sistema de comodidad religiosa, yo estoy seguro algo, el Señor diría, esto no agrada a mi alma, ¿verdad? Por eso la Escritura dice, no somos de los que retroceden, pero a su tiempo vendrá la cosecha también. Pastor Sergio, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, mandar un saludo también a Pascuala Severino desde República Dominicana, y Laura Piña nos escribe un comentario que junto con su esposo Adrián son personas muy entendidas en el área de las finanzas. Así es. Y dice, el sistema del mundo y su inmadurez puede decir todo lo contrario sobre tener convicción de una relación financiera entre Dios y el hombre. La mentalidad madura del Hijo de Dios no se deja manipular por un sistema fuera del orden divino, un sistema que derrocha sus inversiones convirtiéndolas en gasto diario. La mejor manera de tener finanzas sólidas y disfrute, fíjenme porque se me movió aquí poquito, de tener finanzas sólidas y disfrute son invirtiéndolas con gratitud en el reino mismo. Así es, Laura, esa es sabiduría y tiene producto, o sea, hay un producto de todo esto. Ok, entonces ánimo para los que sufren persecución, ¿verdad, señor Liber? Déles un mensaje de ánimo, señora. Pues tomando las palabras del señor Ortiz, cuando hay un fuego interior, cuando hemos disfrutado, cuando hemos sentido, vivido como una vivencia real lo que es Cristo impartido en nosotros, es imposible negociarlo por un billete, por una aceptación, por decir aquí ya no me van a tomar en cuenta, ya no me voy a lucir, ya no tengo participación, pero tengo al Cristo impartido en mí que me hace vivir cosas sobrenaturales día con día. Eso no es negociable por nada. Entonces, si usted ha tenido esa experiencia con Dios, no tenemos que ver hacia atrás, como dice la Escritura, como decía Pablo, tenemos que ver hacia adelante, a lo que Dios nos está impulsando, a lo que Dios nos está llevando, a cuál es el destino y el propósito y el cumplimiento de para a través de cada día honrarlo a Él, y en esa honra al Señor nosotros somos más que bendecidos. Así es, señora. Y no tenga miedo del rechazo, que nosotros ya somos aceptos en el amado. Sí, ya, y rechazados de antemano aparte, ¿verdad? Pues ya eso ya hay que saberlo. Por el mundo, por el sistema y por quien no entiende la verdad presente, que a veces son hasta nuestros propios hermanos en Cristo, pero eso mismo le pasó a José, quienes lo rechazaron a él fueron sus hermanos. Así es, a nuestro Señor también. Entonces, por eso no se debe de tener un hijo de Dios. Hechos 8:26, un ángel del Señor le dijo a Felipe, ponte en marcha hacia el sur, por el camino del desierto que baja de Jerusalén a Gaza. Felipe emprendió el viaje y resulta que se encontró con un etíope eunuco, alto funcionario encargado de todo el tesoro de la Candace, reina de los etíopes. Este había ido a Jerusalén para adorar, y en el viaje de regreso a su país iba sentado en su carro leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Esto es impresionante, imagínense nada más, ¿verdad? Viene un hombre de la alta política, representante, tesorero de una reina, de un país completo, viene a adorar. Este es un hombre que tiene temor de Dios. En ese momento está leyendo Isaías y el Espíritu le habla aquí a Felipe, porque tenemos que ser obedientes a la voz del Espíritu. Ahorita lo que decía Liber, este privilegio de ser guiados por el Espíritu, la voz interior, el Cristo impartido,
le dio una instrucción clara a este hombre: acércate y júntate a ese carro. Felipe se acercó deprisa al carro y al oír que el hombre leía al profeta Isaías le preguntó: ¿acaso entiende usted lo que está leyendo? Y fíjese lo que contesta este hombre, que era religioso, no convertido, no podía porque ni siquiera entendía. Dice: ¿y cómo voy a entenderlo?, contestó, si nadie me lo explica. Así que invitó a Felipe a subir y sentarse con él. El pasaje de la escritura que estaba leyendo era el siguiente, mire qué poderosísimo. Como oveja fue llevado al matadero y como cordero que enmudece ante su trasquilador, ni siquiera abrió su boca. Lo humillaron y no le hicieron justicia. ¿Quién describirá su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. Dígame usted, por favor, ¿de quién habla aquí el profeta? ¿De sí mismo o de algún otro?, le preguntó el eunuco a Felipe. Entonces Felipe, comenzando con ese mismo pasaje de la escritura, le anunció las buenas nuevas acerca de Jesús. Mientras iban por el camino, llegaron a un lugar donde había agua y dijo el eunuco: mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y ambos bajaron del agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe. Ahorita vamos a hablar de eso un poquito, ¿verdad? El eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre en su camino. En cuanto a Felipe, apareció en Azoto, una ciudad alejadísima de ahí, y se fue predicando el evangelio en todos los pueblos hasta que llegó a Cesarea. Otra vez este ministerio, ¿verdad? Si hubo rechazo en algún momento, la persecución no paró, al contrario, produjo mayor predicación. Qué importante aquí entender lo siguiente. Los hijos de Dios tenemos que aprender a oír la voz del Espíritu. No es el evangelio del reino, no lleva la intención de convertirnos en eruditos mentales del evangelio, ¿sí? En filósofos del reino, no. La experiencia de la vida de Cristo en nosotros es la que nos debe llevar a la expresión de esta vida que siempre produce, que trae bendición, salvación, que mediante la mente de Cristo nosotros recibimos instrucciones en nuestro espíritu. Por eso la vida de Cristo, por eso Él se define como vida, porque no es solamente un entendimiento, no debe ser un entendimiento intelectual solamente, sino una experiencia de vida, Gaby. Por eso Él se define como el Zoe, la vida misma. Él se define como también, Leti, como la fuente que colocó en nosotros para que desde nuestro interior fluyeran ríos de agua viva. Por eso el estar en Cristo es una experiencia de vida, no el obtener solamente conocimiento intelectual de los principios. Esto puede llevar a muchas personas a hacerse experto en conceptos, mas no en una experiencia de la vida de Cristo. Y esto es totalmente diferente. Aquí el evangelista tiene una experiencia de la vida de Dios que le da instrucciones. Hace poco recibí por medio de Facebook a un muchacho que empezó a predicar en Israel, doctor, entrevistando a judíos. No sé si lo hayan visto. Yo sí lo vi. Entrevistando a judíos en la calle sobre Isaías 53. Y muchos de ellos sorprendidos diciéndoles, preguntando: ¿y quién es este hombre? ¿Y de quién está hablando? Porque no se predica en las sinagogas Isaías 53. Fíjese nada más. Y este muchacho les explicó, este fue el sacrificio que Dios trajo para el perdón de tus pecados. Les pregunta que si ellos sabían que habían pecado. Todos ellos dicen: pues sí, claro que hemos pecado. Dios ya proveyó ese sacrificio por tus pecados y por los míos. Y esa persona fue desechado. No dice que fue aceptado, dice que fue desechado. En otras palabras, no se aceptó su mensaje. Y ellos empiezan a hacer el análisis, dicen: entonces este es Jesús, el que fue, Yeshua, el que fue desechado, ¿verdad? Entonces oramos para que los israelitas, los judíos, conozcan a Cristo. Esa es la bendición por la que tenemos que orar. Claro. ¿Verdad? Pastor Sergio y luego apóstol, ahí quería comentar algo usted, ¿verdad? Bueno, pues yo creo que el doctor va a estar contento porque ahora estamos mandando muy seguido los saludos a las personas. Es que así debiera haber sido siempre. Y bueno, queremos saludar a Nancy
Valencia desde Chimalhuacán, a Giovanni desde Ecuador también. Y bueno, Dacia hacía un comentario en relación a lo que hablábamos un poquito antes y quisiera comentarlo. Dice Dacia González, yo diría que mejor preocupémonos si no pasamos nada en cuanto a rechazo o persecuciones. Alegrémonos si afectamos al sistema del mundo, a su tiempo cegaremos. Y claro, tenemos el amor del Padre, estamos completos en Él. Y obviamente pues hace referencia a que si no hay ninguna rechazo, ninguna situación, pues es probablemente porque estamos teniendo una actitud muy pasiva en cuanto a expresar la vida de Cristo en nuestras vidas. Conformados al mundo. Sí, doctor. Bueno, este suceso que pasó del traslado de Felipe, fue, ¿verdad? A Soto, el Espíritu lo llevó. Precisamente es una de las cosas que los que creemos que la iglesia está en un proceso de llegar a expresar la sobrenaturalidad poderosa de Dios, hagan de cuenta un Pentecostés, pero elevado a la enésima potencia, creemos que se van a ver cosas maravillosas y extraordinarias. Entonces, debemos de estar preparados. Y mire, no me vaya a juzgar mal porque lo que estoy diciendo, porque mis niveles de colesterol andan normales, no ha habido ninguna evaluación psicológica, médica que diga que estoy mal, pero sí tengo un problema, tengo fe que la iglesia va para allá y aún a más, porque quien lo dijo no fue un hombre, fue el Señor Jesús. Claro, por eso, si de algo estamos ciertos y seguros, que conforme más tiempo pase, más gloria va a manifestar la iglesia. Se va a ir conformando a Cristo cada vez más. Ya ve usted cuántos errores ha habido de pronósticos del fin del mundo, de fechas. Ya no son errores, dice Liber, son horrores, ¿verdad? Por querer a veces hasta ver cosas que ni son, ¿verdad? Y hay de todo, hay quienes lo hacen con el mejor afán, ¿verdad? De esperar esta venida. No criticamos, pero cuántas cosas no tienen un análisis profundo, se dejan guiar simple y sencillamente por comentarios o por versículos aislados o por teologías escapistas, también hay que decirlo abiertamente, y por un mal entendimiento histórico inclusive de la escatología. Si nosotros somos totalmente escriturales, lo que podemos entender que conforme pase el tiempo y las cosas en el sistema del mundo se pongan peores, ¿sí? Claro, los dolores de parto seguirán, pero en la iglesia cada día la luz de Cristo brillará más fuerte. En la iglesia cada vez habrá un mayor entendimiento del Cristo impartido, lo que decía ahorita Liber, de las capacidades que hay en Cristo y por supuesto, como dice el doctor, de las manifestaciones de este Cristo que opera en nosotros, que no se sujeta a las leyes de la física, que está por encima de todo lo racional. Si Él hizo cosas sorprendentes, le dice que nosotros haremos esas mismas y aún mayores. ¿Qué le pasó aquí a Felipe? Él fue trasladado por el Espíritu. ¿Qué tuvo que pasar ahí? Retó todas las leyes de la física, porque yo no sé de qué manera fue trasladado, no lo explica la Escritura. Él pudo desintegrarse molecularmente y aparecer en otro lugar, integrándose molecularmente, o pudo haber sido movido en un viaje, así literalmente, como si hubiera volado. No nos da más luz la Escritura, pero definitivamente sucedió. Y no tenga duda que cuando el Señor requiera hacer eso con sus hijos, lo puede volver a hacer cuando Él quiera. Así es que cosas mayores veremos, señora Liber. Bueno, viendo aquí en el pasaje que estamos estudiando, Felipe, yo me imagino que no estaba cómodamente en algún lugar, ¿verdad? Por ahí, y llega y le dice: Felipe, levántate porque hay que hacer tal trabajo para el Señor. A lo que voy es a esto: cuando nosotros estamos escuchando y estamos conectados a la voz del Espíritu Santo, nos va a mover frecuentemente y ahí tenemos que dejar nuestra comodidad. Si realmente queremos servir al Señor, debemos de olvidarnos de eso y no ajustar la voz de Dios a mis quereres y a mis comodidades, porque entonces, pues, se puede perder oportunidades. exactamente, entonces
ahorita en lo que decía la persona que habló, si no estamos incomodando al sistema, entonces sí pensemos un poquito. Y yo añadiría esto, si usted no está escuchando con claridad la voz del Espíritu Santo, porque todo es conforme a lo que usted quiere, pues también preocúpese un poquito, porque a lo mejor está mal afinado. Muy cierto, Dios no tiene ningún compromiso con nuestras comodidades, sino con el avance del reino, ¿verdad? Y otra cosa importantísima aquí antes de pasar con Pastor Sergio, es de que en este caso muy específico, ¿con qué nivel de persona le tocó hablar a Felipe? Alguien de gobierno. Alguien de gobierno, con autoridad. Felipe se pudo haber intimidado, cohibido, pero nosotros tenemos que entender que mayor es el que está en nosotros. Y otra cosa, que Cristo nos ha sido hecho sabiduría. En otras palabras, aún con personas con las que no podamos alcanzar su nivel, a nivel intelectual, por así decirlo, o a nivel de preparación, la sabiduría divina no le va a pedir permiso a esas personas para presentarles a Cristo, y la sabiduría divina va a hablar específicamente lo que se tenga que hablar. Por eso Dios no hace acepción de personas. El evangelio necesitan oírlo los ricos, los millonarios, los que están en lugares de poder, en lugares de eminencia. No solamente la gente que le llamamos gente humilde, no. Todo el que está sin Cristo está en las mismas condiciones. Sea rico, sea pobre, sea educado, no sea educado, necesitan definitivamente la salvación del Señor. Y no tengamos miedo de llegar a hablar a estos niveles, porque Dios va a poner las palabras que tienen que ser habladas, ¿verdad? Pastor Sergio. Bueno, queremos dar un anuncio para todas las personas que nos están siguiendo desde fuera o las personas que puedan ver este programa de manera diferida. Vamos a tener un evento muy importante ahora en octubre. En un momentito ahí está apareciendo ya la imagen en pantalla. Tenemos un congreso que por nombre general lleva Congreso Internacional La Lluvia Tardía, y lleva una temática cada año, y la temática de este año serán las abundantes riquezas del reino. Este congreso se llevará a cabo del 26 al 29 de octubre y tenemos como invitados al pastor Tommy Moya, al apóstol Basilio Patiño, y estará compartiendo también el apóstol Rafael Ugarte. Este evento, como ya lo comenté anteriormente, es del 26, que es jueves, al 29 de octubre, termina en domingo, y será un congreso que tendrá 12 conferencias en total, que serán de suma importancia para nuestra vida. Yo estoy seguro que el Señor tiene una revelación muy importante preparada para todos nosotros en esos días, y queremos anunciarles esto con tiempo para que se preparen. Para las personas que no les sea posible viajar y estar con nosotros, va a estar también, vamos a poder estar compartiendo con ustedes este evento, pero las personas que les sea posible acompañarnos, les pedimos que nos manden un correo. El correo sería aguavivadelicias, todo pegado en minúsculas, @hotmail.com, aguavivadelicias@hotmail.com, y nosotros les podemos dar información que ustedes requieran. Y también, si son personas que vienen de otras partes, ya sea del país o del extranjero, podemos apoyarles con el traslado del aeropuerto a esta ciudad. Entonces, pero es necesario que nos lo hagan saber con tiempo para poder organizarnos y poder tener también sus itinerarios de vuelo. Entonces, no se pierdan esta gran oportunidad. El Señor tiene grandes cosas preparadas para este tiempo y queremos compartirlas con todos ustedes. Antes de pasarle el micrófono al apóstol, quisiera también mandar un saludo a Aide desde Puebla, a Wendita desde El Paso, Texas, a Ruth Mari Ballesteros desde Houston, también a Laura Campos, quien nos comenta que es una gran bendición poder vernos y escuchar la palabra de Dios, que es solo la verdad, y saludos. Y bueno, pues hay otras personas que se han conectado. Elizabeth Maldonado, gloria a Dios, tenemos no solamente sabiduría, pero el que es la sabiduría. Y saludos a Hugo Alcocer también, entre muchas otras personas que nos están viendo en este momento. Así es. Y continuamos y le recordamos que el Congreso es entrada libre.
no tiene que inscribirse, no tiene que pagar para entrar, ¿verdad? Así es que es bienvenido para estar juntos aquí. Hechos 8:40 dice, mientras tanto, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, se presentó al sumo sacerdote. ¿Cómo respiraré amenazas de muerte? Este hombre estaba fúrico, enfurecido, porque él era Gaby, fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, irreprensible e intachable, y para él esto que estaba ocurriendo, era una afrenta a Dios, era una afrenta al sistema que él representaba, una herejía, una apostasía por la cual él estaba dispuesto a matar. Imagínense nada más, esto es lo increíble de la religión. Un hombre intachable y dispuesto a matar, Gaby. A lo que se le presentara, él iba a matar si era necesario. Este hombre era un hombre que, al decir respirar, o sea, estaba exaltado, enojado también porque todo lo que tuviera que ver con Cristo de una u otra manera rompía el status quo de la religión judía como religión, fíjese bien, ¿verdad? Porque el Señor tampoco trajo una religión judía, esto hay que entenderlo. Todo lo que había pasado antes de la cruz era descrito como sombras, tipos y figuras, tiempos de la ley, tiempos de profetas, anunciando lo que vendría, Leti. No para instaurar una religión judía, pero este hombre estaba totalmente fúrico por todo lo que representaba que la gente se estuviera convirtiendo, Sergio. Aquí en la traducción del griego nos dice que Saulo, respirando aún amenazas y muerte es la palabra asesinato, homicidio o muerte. Claro, él estaba dispuesto a hacer lo que fuera por detener a los que se les decía los del camino. Entonces dice Hechos 9:1, y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco al sumo sacerdote, ¿verdad? Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén a todos los que pertenecieran al camino, fueran hombres o mujeres. En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco, una luz del cielo relampagueó de repente a su alrededor. Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y aquí, ¡pum!, es algo impresionante. ¿Había perseguido él a Jesús alguna vez? Jamás. Él nunca había perseguido a Jesús, no lo conoció. ¿Estaba persiguiendo a Jesús literalmente a él como persona? Jamás. ¿Pero a quién estaba persiguiendo? Y la iglesia es Jesús, porque es su cuerpo. Por eso esto es importantísimo entenderlo. A la vista del Señor y en el Espíritu y legalmente no hay separación entre Cristo y la iglesia. Somos uno. Él es la cabeza, nosotros somos el cuerpo, y por eso le dice, cada vez que tú estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí, por la unidad que hay entre Cristo y la iglesia. Por eso muchas personas, ¿cómo le diré?, todavía oran sin entender que somos parte de Cristo. Todavía no pueden entender esta unidad. No pueden entender esta unidad hasta el grado de la intimidad de que se tiene con el Señor, porque el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Por eso ya en este tiempo la eclesía no es la novia, es la esposa del Señor. ¿Sí? Que cómo se vayan a celebrar las bodas del Cordero, eso lo vamos a dejar ahí en un paréntesis, pero no está diciendo que se casará con ella, ya se casó con la iglesia. Por eso la iglesia por eso somos uno. Y otra cosa, doctor, por eso puede producirle hijos al Padre, por la intimidad que hay. Si no fueran esposos, sería una fornicación. Porque no se puede reproducir un novio con una novia. La única manera de reproducirse en el orden divino es entre esposos. Por eso Él nos reconcilió, pero también nos ha nombrado la esposa del Señor.
y nos dio ese ministerio y somos la ayuda idónea. Y somos quien administra los recursos que el esposo ganó. O sea, esto es importantísimo entenderlo. Por eso otra vez, en ese orden escatológico mal entendido, la gente está diciendo, no, somos la novia, la prometida, hasta que lleguen las bodas del Cordero. Eso lo vamos a dejar ahí, no vamos a explicar más. No tiene caso, no tiene caso. Pero de que ya somos la esposa, de que el hijo ya tiene intimidad con la esposa, ya lo tiene. Por eso le da hijos al padre. Si no, sería fornicación. Y esto no es fornicación. La unidad de Cristo y la iglesia es perfecta en el Espíritu, a tal grado de llegar a ser uno. Por eso Efesios dice, no entiendo el misterio. ¿Por qué? Pablo dice, este es un gran misterio entre el matrimonio de Cristo y la iglesia. Principalmente el misterio tiene que estar ahí en el sentido de que él, Cristo, estando pleno con el Padre y con el Espíritu Santo, ¿por qué quiere una esposa? Pero bueno, hoy lo entendemos que el nivel de amor que hay en ellos necesitaba derramarse en alguien, porque el nivel de amor de Cristo por la iglesia no es para darle algo, es para darse a sí mismo a la iglesia, para impartirse en la iglesia. O sea, ¿qué nivel de amor? Que la hace su habitación. Por eso, ojo, voy a decir algo muy fuerte, que espero que lo entendamos. Hoy hay mucho hijo de Dios que vive en una situación muy similar a Israel cuando Cristo vino. Ojo con esto, porque Israel no conoció el tiempo de la visitación. Y hoy muchos hijos de Dios no conocen el tiempo de la habitación, no de la visitación. Cristo ya no viene a visitarnos, Él vino a habitarnos. Por eso este entendimiento es clave, señora Leti. El pueblo de Israel no supo el tiempo de su visitación. Que la iglesia no caiga en tal rebeldía de no conocer el tiempo de su habitación. Somos habitados por el Señor. ¿Sí? No sé, ¿alguien quería comentar algo? No, y el Señor pues sufrió mucho con esto, ¿verdad? Porque Israel era su pueblo, es su pueblo geográfico. Y por eso dice que cuando volteó a ver a Jerusalén lloró y se lamentó cuando le dijo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados. ¿Cuántas veces quise cobijarte debajo de mis alas como la gallina cubre a sus polluelos y no quisiste? Por eso tu casa es dejada desierta. En esto vemos que no hay templo de Jerusalén hasta que venga el tiempo de tu visitación. En otro lado donde hay un lamento dice hasta que digáis bendito el que viene en nombre del Señor. Sí, en lo que usted tocaba ahorita que decía, se me viene algo. Al ser nosotros la esposa y él depositar vamos a decir, en un matrimonio en lo natural, el esposo confía totalmente y los recursos financieros, los recursos patrimoniales, los recursos de poder y autoridad los delega sobre la esposa para que ella administre sabia y bajo la dirección de Dios todo ese recurso. Ahora nosotros, esposa espiritual, Él deposita en nosotros todo para administrarlo. ¿Qué responsabilidad, apóstol? ¿Qué responsabilidad si la esposa no está escuchando y no está en la autoridad sometida a la cabeza, que es el amado, es Cristo? Y nos ha dado dones, poder, autoridad, cambio de identidad, todo. Entonces, el administrar todo eso, apóstol, bajo la dirección de la cabeza y en nosotros del Espíritu Santo, es algo tremendo, ¿verdad? Porque si me da a mí todas las finanzas y yo empiezo a despilfarrar, pues qué irresponsable delante del esposo amado. Por eso esto también le va a volar la cabeza. Hay más versículos sobre administración de recursos que sobre la oración. Hay más versículos sobre administración de recursos que sobre la fe. Fíjese nada más, ¿eh? ¿Qué tan importante es esto que está diciendo aquí la señora, que es la mayordomía?
porque para que usted sepa lo que Dios ganó para la iglesia, tiene que irse a Apocalipsis 5, donde dice, digno es el Cordero de recibir, y da la descripción de 7 atributos que el Cordero ganó: las riquezas, la sabiduría, la honra, el poder, la fuerza, la alabanza, la fortaleza. Eso es lo que el Cordero de Dios, pero también entendamos esto, el Hijo del Hombre ganó. El Hijo del Hombre, ¿sí? Porque se había despojado de su deidad. Lo gana, ¿y para quién? ¿Y con quién lo comparte? Con la iglesia, con su esposa. Por eso lo natural, en el mundo natural, es que entre el hombre y la mujer hay un disfrute de todo lo que se tiene como recurso. Por eso la fidelidad no solamente es sexual, la fidelidad también debe ser financiera. Un hombre y una mujer unidos en Cristo como matrimonio no tienen que esconderse cuánto ganan, ni hablar de tu dinero y mi dinero, ¿sí? Porque lo que el esposo o la esposa ganen es para los dos. Tiene que haber una fidelidad, una transparencia en las finanzas. Esto es lo que todo lo que gana ahora es puesto en manos de la eclesía. Lo que pasa es que volvemos a este punto, libre, ¿verdad? Mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Entonces, nosotros no somos esclavos en el espíritu. Eso tiene que quedar muy claro, ¿eh? Nosotros somos hijos de la libre. En el espíritu nosotros no somos esclavos de nada. Pero mientras la mente no se renueve, se puede tener una mente de esclavo todavía. Una mente infantil, una mente que no se sabe que todos estos recursos son principalmente para exaltación del nombre de Cristo. Y mucha gente dice, bueno, ¿y dónde quedan mis proyectos? Pues de una vez haga los proyectos de reino, que su familia sea un proyecto de reino. Pues ¿para qué le damos tanta vuelta? Ya no hay otra. Mis hijas hoy tienen que entender que la familia Ugarte Martínez es un proyecto de reino. ¿Y sabes qué les va a faltar? Absolutamente nada, doctor. Va a haber hasta que sobre y abunde. Y pues es que incluye todo lo que requiere el hombre: vacaciones, comer pollo, comer carnita también, como comí carne muy buena en Canadá, gracias a los González, ¿verdad? Digo, a los Amigón Dacia. Entonces, por eso es que todo, señor Ortiz, tiene que ser llevado a la mentalidad de reino. Claro. Es que cuando entendemos esto, todos los proyectos, todo lo que hicieron, cómo pensar en mí, y es que ya no se puede, porque ya todo está en él y para él. Todo cambia, la mentalidad, la visión, el propósito, tu carácter, tu gobierno, y todo está envuelto para él y con él, para su gloria, y no hay más. Y lo hace uno con mucho amor, ese amor para con él. No puede uno entender luego cómo puede uno estar fuera de esto. Ya dice uno, ya no puedo. Ya son 24 horas, y si hubiera el día más horas, estarías más sujeto y unido a ello. Los 24 horas estás en conexión con él, definitivamente. Unido a él. Y qué interesante esto. Por eso mucha gente se frustra en sus trabajos, porque para muchos sus trabajos no son proyectos de reino. Eso vamos a hablar el domingo. La importancia de estar pleno en los trabajos se da hasta que se entiende que su trabajo es un centro de adoración. Pero bueno, eso lo dejamos para el domingo. Pastor Sergio, porque ya se nos fue el tiempo y usted no saluda a nadie, el doctor se está enojando. Queremos comentar algunas cosas que han dicho aquí en el chat. Ángela Fierro dice: muchas gracias por edificar mi vida y enseñarme quién soy en Cristo y representarlo como su hija, y dar de gracia lo que el Padre ya nos dio. Elizabeth Maldonado: gloria a Dios, tenemos no solamente sabiduría, pero Él es la sabiduría, lo habíamos comentado ya antes. Magdalena Cacique dice: si no estamos expuestos a la palabra, no puede haber revelación y seguiremos comiendo pan con lo mismo, dice. Saludos a Laura Campos y Cristi Rubio también, y Ruth Mario Ballesteros desde Houston. Bueno, pues se acabó el tiempo. Gracias a los panelistas. Se nos fue muy rápido este tiempo, fue un buen tiempo. No se le olvide que del 26 al 29 de octubre el Congreso, aquí en Delicia, los vamos a recibir con los brazos abiertos, como familia que somos, ¿verdad? Bienvenidos, venga a disfrutar de la palabra que le va a empoderar. Y bueno, usted ya está bendecido en Cristo, le enviamos un fuerte abrazo
y si no tiene dónde congregarse, pues el domingo se puede congregar virtualmente a partir de las 12 aquí en tiempo del Pacífico. A la 1 empieza la predicación también, si usted no pudiera estar desde el tiempo de la alabanza, son bienvenidos y les enviamos un fuerte abrazo, bendecidos en Cristo. Muy buenas tardes.